Y me quedé espantadísima y luego lo conté en mi casa y pues lo que suele pasar, nadie lo tomó como algo, como lo que fue, un abuso. Y más bien pensaron que era un juego de niños y que no era importante y que bueno, no pasa nada. Y ya, lo dejé de ver y pues ya yo me vine a vivir a México y todo. Y hace unos años me escribió por Facebook y cuando vi su nombre, o sea, yo sentí otra vez la misma angustia. Yo no había tenido relación desde niños. Y una angustia, una taquicardia, empecé a sudar, yo Dios mío, Dios mío, Dios mío, o sea, estamos hablando de hace poquitos años, yo ya era una mujer muy adulta. Y tal fue el shock que me di cuenta que no era él, era su hermano. Y yo, no, es el hermano, bueno, qué bueno. Y en ese momento dije, wow, o sea, yo ya tengo 30 y pico años, esto pasó hace muchísimo y el hecho de imaginar que me habla todavía me pone en este estrés. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que he decidido llamar como lo que me ha definido desde que entré a un mundo caótico, por no decir cabrón, de cambios, ambiciones e intereses, pero también acciones y reacciones. En esta vida no todo es bueno o malo, y la política tiene gran parte de ambas. Políticamente incorrecta me dicen por ser y hacer las cosas diferentes, y así llamo este podcast. Hablamos de cambios que generan controversia porque no todas y todos pensamos de la misma forma ni tenemos los mismos intereses, pero aquí no se censura ni se corrige. Somos lo que hay, luchamos por las causas con las que nos identificamos, porque para lograr que las cosas cambien no basta con creer que podemos, tenemos que luchar por lo que queremos. Soy Alessandra Rojo de la Vega, vocera del Partido Verde, y estamos en un nuevo capítulo para hablar sobre los distintos tipos de abuso, qué podemos hacer, violencia de género, entre muchos otros temas. Y estoy muy contenta de tener el día de hoy a nuestra invitada, una mujer destacada por defender sus ideales, por luchar con todas las mujeres de este país. Sandra, gracias por estar aquí. Nos une una gran lucha, por eso nos conocemos, por nuestras causas, que pues son las mujeres, estamos en contra del abuso y es un gran momento para seguir alzando la voz, cada vez somos más. Me encanta que estés el día de hoy aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por la invitación, porque de verdad que sí nos hace muchísima falta tener estos espacios donde podamos hablar de esto, porque sobre todo siento que las cosas están pasando como pasan porque no se habla lo suficiente y porque la gente no está enterada de lo que sucede, porque en esto hemos vivido siempre. Entonces, hasta que no empecemos a hablar de lo que hay que cambiar, pues no se va a poder. Así es, y por eso nos conocimos precisamente, por alzar la voz, sí, por hablar de injusticias, y te admiro porque sé que has sido valiente, sé que has señalado cuando las cosas no están bien, y pues aquí estamos hoy hablando de eso, de también tu experiencia, porque personalmente no conozco a una sola mujer que no haya sido violentada en algún momento de su vida, y eso va desde violencia psicoemocional hasta pues lo máximo que es el feminicidio, pasando por miles de violencias. Sí, realmente tengo una historia de abuso larguísima, porque pues he pasado por muchísimos tipos de abuso, y el primero que yo recuerdo, no creo que ni tuviera los 4 años de edad. Entonces, pues fue esas situaciones que muchísimas mujeres hemos vivido con familiares o con gente cercana a la familia. En mi caso fue un primo. Entonces, esto me marcó de una forma tan espeluznante que ya siento que marcó mi perfil de posible abusada, y por eso me ha seguido pasando el resto de mi vida. Mi primo me llevaba a lo mejor 5 años, también era un niño, y en esos momentos pues fueron tocamientos y así, pero o sea, no pasó a mayores, no fue una violación, pero en ese momento fue muy grave para una niña de 4 años. Entonces recuerdo aquello, o sea, recuerdo el lugar, recuerdo la imagen, lo recuerdo a él, recuerdo su voz, recuerdo todo, o sea, de una forma súper vívida. Y de ahí, cuando ya él se fue, porque estábamos jugando a las escondidillas con demás primos y amigos y demás, pues de ahí yo me fui y me quedé espantadísima, y luego lo conté en mi casa. Y pues lo que suele pasar, nadie lo tomó como algo, como lo que fue, un abuso.
y más bien pensaron que era un juego de niños y que no era importante y que bueno, no pasa nada. Y ya, lo dejé de ver y pues ya yo me vine a vivir a México y todo. Y hace unos años me escribió por Facebook y cuando vi su nombre, o sea, yo sentí otra vez la misma angustia. Yo no había tenido relación desde niños. Y una angustia, una taquicardia, empecé a sudar, yo Dios mío, Dios mío, Dios mío, o sea, estamos hablando de hace poquitos años, yo ya era una mujer muy adulta. Y tal fue el shock que me di cuenta que no era él, era su hermano. Y yo, no, es el hermano, bueno, qué bueno. Y en ese momento dije, wow, o sea, yo ya tengo 30 y pico años, esto pasó hace muchísimo y el hecho de imaginar que me habla todavía me pone en este estrés. Entonces he estado trabajando muchísimo todo esto y captar esos momentos de abuso y captar ese momento en el que mi cuerpo está teniendo esa reacción y empezar a combatir todo eso y a pasar de ahí, ¿no? Entonces, pues no está tan fácil, de hecho no está nada fácil, pero es un trabajo personal que hay que hacer todo el tiempo y estar atenta porque tu sistema, tu cerebro, tu cuerpo incluso ya incorporó ciertas situaciones, ciertas creencias, ciertos patrones de los que tienes que salir. Sí, es un tema aprendido y para esto hay que entender, mujeres, hombres, todas las personas, qué tipos de violencia hay, porque empezamos a justificarlas con es que me cela pero no me pega. Uh-huh. O es que, bueno, me empujó, pero no llegó a la violencia física. Entonces, ¿qué tipos de violencia hay? Violencia psicoemocional, violencia física, violencia patrimonial, violencia económica, violencia sexual, violencia digital. Uh-huh. Y lo más triste es que el primer núcleo en donde no estamos seguras es en nuestra propia casa. Uh-huh. Y lo estamos viendo ahora en una pandemia donde todas las llamadas de auxilio han aumentado, todas, hasta 60% por acoso. Yo me pregunto, de verdad, todo esto en casa. Nos puede pasar a todas, de cualquier profesión, clase social, edad, raza, lo que tú quieras. O sea, todas estamos ahí todo el tiempo. Entonces, es súper importante empezar a darnos cuenta que todas podemos estar ahí, que todas hemos estado en algún punto y encontrar vías de apoyo y tratar de contar nuestra historia en un lugar donde sea recibida. Porque también muchas veces, pues lo que nos contaba Nat Campos, ¿no? En su video, o sea, fue a contarlo su círculo íntimo y nadie le hizo caso. Esto pasa todo el tiempo y entonces nos sentimos mal y culpables y mejor no y qué vergüenza y no quiero que me conozcan por esto y bla, bla, bla. Y entonces se sigue continuando todo este círculo de violencia por todas partes y sobre todo nosotras empezamos a hacernos de menos chiquititas, se nos acaba la autoestima, ya no tenemos ganas de hacer las cosas, ya, o sea, nuestra personalidad se reduce y eso creo que es lo más terrible, por eso en nuestras manos está hacer ese cambio. No solo estamos ayudando a nosotras mismas, estamos ayudando a todas. En el tema de Nat, bueno, yo le hice el acompañamiento en la denuncia porque confío en mí, porque esto hago todos los días, recibo llamadas de más de 100 mujeres aproximadamente, no solo de la ciudad, de todo el país, que son violentadas en todo sentido, y cuando acompañamos a Nat a denunciar, que aparte es un proceso que sigue, ella alza la voz y salen, de verdad no te puedo mentir, nos llegaron 3,000 correos, llamadas con historias desgarradoras. Así hay miles y miles de historias todos los días y yo felicito, admiro profundamente que se haya atrevido a alzar la voz. Tenemos que sumar a más mujeres a la lucha, a que no tengan miedo. Y a más hombres conscientes, eso es súper importante también, o sea, no hay que verlos como el enemigo, porque no lo son. Es que la lucha no es contra ellos. Exacto, no es contra los hombres, todos estamos en el mismo barco y los hombres conscientes ayudan muchísimo y son un gran apoyo para nosotras. O sea, que ya hombres estén queriendo hacer ese cambio, para mí ya es lo mejor que podría haber pasado con todo esto. Qué importante que los hombres apoyen nuestra lucha, que dejen de ser partícipes de bromas machistas, de comentarios misóginos que le hacen muchísimo daño a las mujeres, a la sociedad, y que entiendan que esto no es una lucha contra los hombres, que más bien se sumen a esto y también ellos pues tienen que hacer su tarea, ¿no? Y tienen que
que cambiar estas actitudes que nos hacen muchísimo daño y que contribuyen a que sigamos siendo violentadas. Y los hombres ahí están muchos abriendo sus conciencias y investigando y aprovechando todo esto que está sucediendo para unirse a la causa, y creo que también las mujeres tenemos que estar dispuestas a que nos estén también apoyando y a que se incluyan, no verlo como una competencia hacia ellos. Y también por otro lado, ¿cómo no va a ser así cuando llevamos toda esta cultura y tantos años viviendo en este patriarcado? Habemos gente cambiando esta realidad. Desde el Partido Verde impulsé una reforma para cambiar los juzgados y que existan juzgados especializados en materia de género, porque no puede ser, y lo estás mencionando, que una mujer que valientemente se atreve a alzar la voz, a denunciar, vaya y sea revictimizada. Tienen que tener perspectiva de género desde el que te abre la puerta todas las personas del juzgado hasta el más arriba, ¿no? El juez o la jueza. Tenemos que tener este tipo de juzgados porque es importantísimo que las mujeres denuncien. El sufrimiento de lo que ya vivió y toma la decisión de ir a denunciar. Qué menos que se encuentre en un entorno en el que la apoyan, la creen y no le están cuestionando cómo llegó, cómo se vistió, qué relación tenía, si sigue conviviendo con el agresor, etcétera. Entonces, encontrar también ese apoyo y alguien que te pueda asesorar, porque muchas mujeres están solas. O sea, es como, pues sí, sufrí abuso y ¿ahora qué hago? O sea, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Con quién hablo? ¿A quién busco? ¿Quién me va a creer? ¿Cuál es el siguiente paso? Si no se lo puedo contar a mi entorno, ¿cuál es el siguiente paso? No, ya vemos personas que todos los días ayudamos a este proceso. Que, por ejemplo, en mi caso, puedo hablar de lo que yo hago desde donde estoy, que es tener una línea de teléfono donde mujeres nos contactan, y te decía, son más de 100 todos los días, y le damos acompañamiento, las llevamos a las instituciones con las autoridades, las denuncian, si necesitan atención psicológica, las acercamos también, y necesitamos saber este tipo de acciones para, pues, como dices, si te pasa, ¿qué hago? ¿Con quién acudo? Digo, es lo que yo hago, pero también conocer lo que hace el gobierno, qué tenemos. Hay agencias especializadas en todas las alcaldías para ir a denunciar. Hay casas de justicia. Yo misma fui a las 3 casas de justicia que hay aquí en la ciudad, donde hay una atención integral y hay un refugio que puedes ir tú, tus hijos, si estás sufriendo algún tipo de violencia, así sean las 3 de la mañana. Entonces, pues conocer, no nada más señalar, no nada más criticar, no nada más decir el gobierno no hace nada o las diputadas nada más se sientan sin llevar acciones a cabo, porque pues no, habemos gente que sí hacemos propuesta, nos dedicamos a ello. No solo son personas famosas como fue Nat Campos, sino Nat Campos más 100 mujeres diarias, que ojalá sus historias se conozcan, porque si se conocieran, más mujeres seguirían hablando, y es una ola, como lo decíamos, que ya no va a parar, que ya no nos vamos a quedar calladas, que cada vez vamos a ser más las que denunciemos, alcemos la voz y luchemos por otras mujeres que necesitan ayuda y que necesitan ayuda desde lo más simple, como es el tema de acoso sexual. Te han acosado en la calle, te han perseguido, claro. Puedes creer que al día de hoy, y es otra de las propuestas que hice desde el Partido Verde, el hecho de que una mujer sea acosada va, denuncia y tiene que demostrar que está psicológicamente dañada. Así está el tipo penal al día de hoy. Entonces, y si no estás dañada, entonces ya no cuenta como delito. No cuenta como delito. Entonces propuse el cambiar el tipo penal, el agregar conductas, porque hoy en día es al que te solicite un favor sexual. Si vas en el transporte público y un tipo se baja los pantalones y te enseña el cuerpo, si no quedas traumada, sí, no es delito. Entonces, si a mí no me afecta, no me afectó emocionalmente, entonces no procede. Entonces, ¿cómo es posible? Estas propuestas se están haciendo. Conozcamos lo que se está haciendo, unámonos como sociedad y impulsemos a que se haga realidad. No solo en la Ciudad de México, en todo el país. Somos acosadas. No conozco una mujer que no haya sido acosada en la calle. Sí, no, está cañón. Es un tema bien complicado que le tienen que entrar todos los sectores de la sociedad. Es mujeres, hombres, pero también legisladoras, legisladores, gobierno, sociedad civil.
es un tema donde todas nos toca hacer, a todas las personas nos toca hacer nuestra parte. Todos tenemos algo que aportar desde nuestra trinchera y creo que todos tenemos que saber que estamos en esta cultura y que depende de cada uno empezar por nuestra zona, por uno mismo y luego por nuestra familia, luego por nuestro trabajo y ¿qué tenemos en las manos para comunicar? Yo hago guiones o yo hago un programa de tele. Me comentabas ahorita que en la novela salía también un ataque con ácido, con algo a una mujer, ¿no? Sí, hay un personaje que es perseguida por el violador y no contento con eso, todavía la sigue acosando durante mucho tiempo y la termina quemando con ácido y demás y se recrea todo este periplo, ¿no? De la persona que va a denunciar, sale libre, lo que acabas de decir, sale libre el tipo y cuando sale libre ahí es cuando la ataca con ácido, o sea... Y es que ese es el problema y es el problema que nosotros vimos cuando Ana la atacan con ácido. Para empezar, se quedan completamente desprotegidas. Es una realidad en este país que existen esos tipos de ataques. En Colombia es el país número 1 y son ataques por el simple hecho de ser mujer. Entonces, el tema de celos, de poseer, de si no eres mía, no eres de nadie, de o estás conmigo o te marco de por vida para que nadie te voltee a ver. Uh-huh. Por eso te digo que importante. Va conectando una violencia con otra, uh-huh, hasta esto, que de verdad lo he visto, lo he vivido, no con Ana, con 10 mujeres en distintos estados de la República. Están solas, desamparadas, sin justicia, económicamente muy dañadas, porque al realizarse tratamientos, estar internadas, el ácido te carcome, no solo es una cicatriz, se va encogiendo la piel, te va afectando órganos, son tratamientos, no se queda en algo estético, es algo, son ataques de verdad terribles, indignantes, son atrocidades que están sucediendo. Entonces me da, por un lado, no sé si decir, me da gusto que se visibilice en este tipo de contenido, uh-huh, que ya me voy a ver la novela, uh-huh, pero también saber lo que se propone, ¿no? Y desde el Partido Verde logramos ya que estos ataques sean castigados con cárcel. Y no solo aquí en la ciudad, en más de 15 estados, porque fuimos tocando estado por estado con distintas diputadas para que presentaran estas iniciativas. Más de 500 cartas a distintas diputadas de todos los estados para que presentaran estas iniciativas en sus estados. Ya es una realidad, es un gran logro, pero... pues sepamos lo que está pasando, sepamos que estamos siendo víctimas de delitos indescriptibles y conocer la gravedad de la situación. Y las consecuencias en las víctimas, claro, no es nada más de, ay, bueno, ya pasó, bueno, sigamos la vida. Pues es que a lo mejor no pueden seguir su vida. No pueden seguir su vida, pero sea, ni ella ni sus familias. Claro, o sea, esto afecta a todo el núcleo familiar y, o sea, es un problema muy grave. Y ocultarlo no nos sirve de nada. El quedarnos calladas y el no hablar del tema y el no tener la información ha hecho que miles y miles de mujeres pierdan la vida todos los días. 99.7 de la violencia sexual no se denuncia. 99.7 de los casos de violencia sexual. O sea, casi nada. Casi nadie nada. denuncia. Claro, casi nadie denuncia. Entonces, muy probablemente estas cifras serían aún mayores. Que luego aparte súmale en el círculo de la violencia que si el agresor lo tienes en tu casa, está el momento tenso, está el momento de la agresión. Cuando tú estás toda agredida, te envalentonas y dices, voy a denunciar, ya no puedo más, pero luego viene el momento de la reconciliación, te pide perdón, no lo voy a hacer nunca más, entonces la persona decide retirar la denuncia. Exacto, y volvemos a empezar todo el círculo. Así es, y ese es solo el 3% que se atreve a denunciar la violencia sexual. Y a nosotros nos toca también abrir espacios a nuevas mujeres. Hoy el Partido Verde tiene una presidenta mujer, es la única de todos los partidos políticos en México y nosotros tenemos una presidenta mujer. Entonces, por supuesto que antes era inconcebible, inimaginable, y no. Hoy somos 33 diputadas, 33 diputados. Yo fui un tema de paridad de género que teníamos que ser y considero que mis luchas están siendo importantes. Entonces, de hecho, otra de las propuestas que presenté fue no solo que fuéramos
33 diputadas, 33 diputados, sino esto que mencionas, que estuviéramos en paridad, que participáramos realmente en la toma de decisiones, hacia el interior del Congreso, en la Junta de Coordinación, en la mesa directiva, que hubiera paridad, es un logro también. Ya la siguiente legislatura va a tener paridad de género hacia estos lugares importantes que significan pues que podemos llevar a cabo todo lo que estamos viviendo, que podemos abrirle espacios a mujeres que necesitan estar ahí, participar, saber que podemos lograrlo y lo estamos viviendo alrededor del mundo, ¿no? Cada vez más presidentas mujeres. Ahora tenemos la primera vicepresidenta mujer en Estados Unidos, un gran ejemplo. Yo estoy segura que este país va a tener una presidenta mujer muy pronto. Cada vez vamos a ser más y estoy convencida y segura que las mujeres vamos a cambiar este país, vamos a cambiar México, vamos a cambiar la forma de hacer política. Aparte somos el 52% de la población en este país. Nos tenemos que poner las pilas, es que ya lo estamos haciendo, pero sobre todo hacer equipo entre nosotras, porque luego también hay cierto sector que parece que quiere estar en contra de todo y no, o sea, no arreglamos nada peleándonos. Lo que tenemos que hacernos es unirnos entre mujeres y también unirnos con los hombres conscientes que nos quieran apoyar, porque esto es para el bien de todos. Qué importante todo lo que hablamos, podríamos seguir platicando por horas de este tema. Y para cerrar este podcast el día de hoy, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué le hace falta a México? Mucha información, muchísima información, saber, cultura, eso, muchísimo. Hay muchas cosas que suceden porque no sabemos hacerlo de otra manera. Entonces siento que es súper importante que tomemos la responsabilidad cada uno. No es responsabilidad, o sea, no ponerle la responsabilidad a la escuela, al gobierno, a los políticos, porque eso creo que es la vía fácil. La respuesta está en uno siempre. Yo te agradezco muchísimo, Sandra, que estés el día de hoy aquí, pero sobre todo te agradezco que hayas hablado siempre desde lo real, desde tu vivencia, desde lo que vivimos todas las mujeres, y no por conservar un privilegio tal vez económico, de quedar bien, te hayas quedado callada. Estoy segura que no soy la única persona que te admira y que te respeta en todo lo que haces. Síguelo haciendo. Muchas gracias. Y de verdad, muchísimas gracias por haber venido. Y para terminar, quisiera que me dejaras unas palabras, ya sea al podcast, a las mujeres o el pensamiento que quieras, en el cuadrito que escojas. Ok, tengo todo un cuadrito para mí. Para wow. Vale, pues te voy a dejar Gracias. mis frases favoritas.